En mi testamento, ¿puedo dejar los bienes a quien yo quiera? ¿Sabes que eres o puedes tener herederos forzosos? Hoy lo vemos. Vamos a hablar de los herederos forzosos y las legítimas. El Código Civil garantiza que determinadas personas llamadas herederos forzosos puedan recibir parte de mis bienes, ya sea por vía de donación en vida o por causa de muerte. Este es el sistema de legítimas para los herederos forzosos. De hecho, la legítima es aquella porción de mi herencia que el Código Civil reserva a estos herederos forzosos. Vamos a ver los tipos de legítimas, pero ojo, hay que tener cuidado porque aplica tanto para el caso en el que yo fallezca sin testamento como bien otorgado testamento. Lo que pasa que efectivamente si otorgo testamento voy a poder hacer alguna que otra trampa para poder disponer como yo quiera de mis bienes. Por eso es tan importante otorgar testamento. Vamos a ver ahora las legítimas y los herederos forzosos. ¿Qué tipos de herederos forzosos hay? Pues bien, el Código Civil prevé tres. Por un lado, prevé a los descendientes como herederos forzosos, es decir, si yo tengo hijos, estos van a ser mis herederos forzosos. Para entender el sistema de legítimas, es decir, aquellas porciones que el Código Civil reserva a mis herederos forzosos, tenemos que distinguir en primer lugar que la herencia se divide en tres partes. En tres tercios, el tercio de legítima estricta, el tercio de mejora y el tercio de libre disposición. Este último es el más sencillo, el tercio de libre disposición. Tenga o no herederos forzosos, lo voy a poder dejar a cualquier persona. Ahora bien, vamos con las legítimas de los descendientes, mis hijos. En el caso de que yo tenga hijos, estos van a tener que recibir 2/3 de mi herencia, es decir, los dos primeros tercios, el tercio de legítima estricta y el tercio de mejora. Pero ojo, porque el tercio de mejora lo puedo distribuir como yo quiera entre mis hijos. Por ejemplo, si tuviera 2 hijos, evidentemente los dos tienen que recibir la mitad del primer tercio, pero el segundo se lo puedo dejar solo a uno de ellos. Eso sí, tiene que ser para alguno de mis herederos forzosos descendientes, mis hijos. Ojo también porque en el caso de que uno de mis hijos hubiera fallecido antes que yo, tendré la obligación de reservar su parte a sus descendientes, es decir, a mis nietos en este caso. Puede ocurrir también que puedo tener hijos, pero tenga a la vez un cónyuge, es decir, que esté casado o casada. En este caso, mi cónyuge también va a tener derecho a su legítima. ¿De acuerdo? En este caso vamos a ver ahora la legítima del cónyuge. ¿Cómo es la legítima del cónyuge viudo o cónyuge superstite, que llama el Código Civil? Pues bien, el Código Civil que peor trata es al cónyuge viudo. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si queremos mejorar a mi cónyuge, para el caso de que yo fallezca, he de otorgar sí o sí testamento, porque si no, el cónyuge solo le otorga lo que denominamos cuota vidual usufructuaria, es decir, un porcentaje del valor de mi herencia que se va a calcular respecto de un tercio, sobre el segundo tercio que hemos denominado el tercio de mejora. Es decir, que si cuando yo fallezco, mi cónyuge tiene más de 80 años, solo va a recibir el 10% de este tercio de mejora. Por tanto, efectivamente, si quiero mejorarle o garantizar que pueda utilizar mis bienes, voy a tener que otorgar testamento para cambiar el mínimo que el Código Civil le otorga, en el caso de que yo falleciera antes que mi cónyuge y que concurriera con hijos. Vamos a ver ahora la legítima del cónyuge en el caso de que no concurra con hijos. Si no concurre con hijos, el cónyuge tendrá derecho a más parte de la herencia, pero puede ocurrir que concurra con ascendientes, es decir, con mis padres, en el caso, por supuesto, de que no hayamos tenido hijos. En este caso, es importante saber y distinguir dos supuestos. Si concurren ascendientes únicamente, tendrán derecho a la mitad de mi herencia, pero si concurren con el cónyuge viudo, tendrán derecho a un tercio. ¿De acuerdo? Este es el mínimo que hemos dicho que el Código Civil prevé como legítimas para este tipo de herederos forzosos. Ahora bien, si quiero hacer otras disposiciones testamentarias o quiero, por ejemplo, dejar bienes concretos para cubrir este mínimo que el Código Civil me obliga a garantizar a mis herederos forzosos, debo otorgar testamento, ya que se lo puedo otorgar por medio de legados, es decir, dejando cosas concretas o bienes concretos, o bien puedo optar porque ellos se pongan de acuerdo en la partición, es decir, en el momento de dividir los bienes. Por otro lado, hemos de tener en cuenta que aunque es cierto que en nuestro Código Civil opera el sistema de legítimas, podemos desheredar a un heredero. Este caso es complejo porque si bien hay que cumplir determinados requisitos y en el caso de que esto se haya producido y no sea justo, en todo caso los herederos forzosos podrán interponer demanda para poder echar para atrás o tumbar esta disposición testamentaria. Por eso es esencial que las disposiciones testamentarias de desheredación estén muy bien justificadas para que no sean susceptibles de ser demandadas. Por otro lado, es necesario acudir a un abogado muchas veces para poder ser aconsejado en cómo otorgar estas disposiciones testamentarias y si cumplimos los requisitos para desheredar a un heredero forzoso.
Otro supuesto que ya hemos comentado en otros vídeos es cuando el testador omite a un heredero forzoso. Estos son los casos de preterición que ya hemos comentado en otros vídeos, pero es cierto que si eres un heredero forzoso y te han preterido porque te han omitido en el testamento, debes acudir inmediatamente a un abogado especialista en herencias, porque es cierto que tienes derechos que pueden ser alegados ante un tribunal para garantizar que tú recibas la legítima que te corresponde y que ya hemos comentado. Por eso, para más consejos, síguenos y en todo caso no dudes en contactar con nosotros para poder ser asesorado de la mejor forma en esta materia.